Queridos estudiantes y profesores, nuestros saludos para todos y sean bienvenidos a la Morfofisiología Humana 1. Esta asignatura aborda conceptos y elementos que te permitirán integrar el estudio del organismo humano como un todo, desde su origen y desarrollo, sus bases moleculares, las características morfofuncionales de las células, los tejidos básicos y el sistema osteomioarticular, así como el intercambio de sustancias y energía con el medio en estrecha relación con la práctica médica y los problemas de salud de la comunidad. La estrategia docente a emplear tiene como elementos fundamentales la orientación de los contenidos, el desarrollo del aprendizaje independiente a través de la ejercitación y la consolidación, así como la evaluación sistemática, siempre desde los escenarios docentes de la comunidad. Durante el desarrollo de nuestra actividad, abordaremos aspectos relacionados con la morfofisiología humana, su objeto de estudio y relación con otras ciencias. Teniendo en cuenta las bases moleculares y celulares de la vida, podrán interpretar los nexos internos existentes entre las propiedades fisiológicas del protoplasma, como forma primaria de organización de la materia viva, y los distintos niveles de su organización, así como las etapas del crecimiento y desarrollo humano, considerando el carácter sistémico del organismo y sus relaciones con el medio. Podrán además explicar la importancia que para la práctica médica tiene el dominio de la terminología específica en el estudio del cuerpo humano, los planos y ejes del cuerpo, teniendo en cuenta la posición anatómica, así como los diferentes tipos constitucionales. De igual manera, podrán interpretar la organización estructural y funcional de las células a partir de elementos básicos de la teoría celular y la interrelación de sus componentes para el cumplimiento de su función a través del estudio de los diferentes modelos celulares. La morfofisiología humana estudia la forma, estructura y función del organismo, así como las leyes y principios que rigen su organización, desarrollo y relaciones con el medio externo. La misma constituye un sistema de contenidos esenciales aportados por ciencias particulares con las cuales está en estrecha interrelación, como la biología celular y molecular, encargada de los aspectos moleculares de la vida, la embriología, que aborda los aspectos relacionados con la concepción y desarrollo del individuo, la anatomía humana, que estudia aspectos macroscópicos del organismo, la histología, los aspectos microscópicos, y la fisiología, encargada del estudio de las funciones. Además, toma elementos de especialidades como la genética y la inmunología. Esta disciplina guarda vínculo estrecho con los factores sociales como son las condiciones, modos y estilos de vida. Entonces, podemos entender su relación con la epidemiología y la sociología, entre otras. También se relaciona con especialidades quirúrgicas, clínicas y de medios diagnósticos como la anatomía patológica, la imagenología, el laboratorio clínico y la microbiología, a las que sirve de fundamento científico. Sin lugar a duda, el objeto de estudio de la morfofisiología es el organismo como un todo, interrelacionado con el medio ambiente. Con el desarrollo de la ciencia y en particular de todas aquellas que forman parte de la morfofisiología humana, se han aportado grandes volúmenes de conocimientos sobre la forma, estructura, desarrollo y funcionamiento del organismo, a partir de la aplicación de métodos de estudio tanto en el individuo vivo como en el cadáver. Cuando se trata de estudiar órganos, sistema de órganos y regiones del cuerpo humano a simple vista, algunos autores describen métodos que permiten el estudio por sistemas y otros que facilitan el estudio topográfico o por regiones. Otros métodos de gran utilidad son los que permiten la valoración funcional de los componentes del organismo vivo y generalmente se realizan en laboratorios. Están observando en la imagen algunos de estos métodos de estudio. Ustedes pueden profundizar en los mismos a través del material complementario que aparece en su CD. Para el estudio de las células y los tejidos desde el punto de vista microscópico se emplean diferentes métodos y técnicas,
los que necesitan de la complementación del microscopio como instrumento indispensable para poder observarlas. Para el uso del microscopio es importante que conozcan cuántos tipos de microscopios existen y el basamento de su funcionamiento de forma general, el que se sustenta en la fuente de energía y sus sistemas de lentes. De ahí que en la microscopía se empleen diferentes tipos de microscopios en dependencia del interés de estudio. Por ejemplo, microscopios que emplean radiaciones visibles, de los cuales existen diferentes tipos. Hacia la izquierda de la imagen pueden ver el microscopio óptico de campo brillante y hacia la derecha un ejemplo de microscopio electrónico, los que emplean radiaciones invisibles y que pueden ser de varios tipos. Es importante que aprendan a utilizar de forma correcta el microscopio óptico de que disponen en el núcleo docente, lo que les permitirá la observación de estructuras celulares y tisulares. Entre las técnicas más empleadas para la observación de los tejidos está la de inclusión en parafina. De ella precisa utilidad y finalidad de cada paso. Estos contenidos los puedes estudiar siguiendo las orientaciones del CD, donde aparecen materiales complementarios correspondientes a cada uno de ellos. Otros métodos y técnicas empleados para el estudio de las células y los tejidos y que su uso depende de los objetivos del estudio pueden ser los métodos y técnicas para el estudio de células y tejidos vivos, entre los que tenemos el cultivo de tejido, que es el más empleado. Otros utilizados son la coloración vital, la coloración supravital y el trasplante de tejidos y órganos. Y aquellos métodos y técnicas que se emplean para el estudio de células y tejidos muertos y conservados, los que a su vez pueden clasificarse en métodos y técnicas citoquímicas e histoquímicas, entre las que se encuentran la reacción de Fulgen, que permite el estudio del ADN, la reacción de Paz, que permite el estudio de los polisacáridos, los sudanes, que permiten el estudio de las grasas. Por último, tenemos los métodos y técnicas citoquímicas e histoquímicas con basamento físico, entre los que tenemos la congelación y fractura, la inmunofluorescencia, la morfometría y la inmunocitoquímica, entre otros. Como todos sabemos, existen en la naturaleza diversos objetos y fenómenos que expresan su condición de materia en movimiento en múltiples formas y manifestaciones, a través de sus diferentes propiedades, incluso hasta las percepciones y sensaciones son producto de la actividad del cerebro, el que constituye la base morfofuncional de la memoria, la conciencia y el pensamiento. Sobre la materia, Lenin planteó: la materia es una categoría filosófica para designar la realidad objetiva, dada al hombre en sus sensaciones, calcada, fotografiada y reflejada por nuestras sensaciones, y existe independientemente de ella. El estudio de estos aspectos tiene gran importancia, pues permite la formación de una concepción científica del origen y organización de la materia. Sus propiedades y capacidad de interacción y combinación propician la aparición de niveles de organización que van desde los más simples o inferiores hasta los de mayor complejidad, llegando a formar verdaderos sistemas biológicos cualitativamente superiores con características estructurales y funcionales propias. Los niveles de organización de la materia, desde los inferiores a los superiores, son: subatómico, está constituido por partículas subatómicas como electrones, protones, neutrones y otras, que al interactuar dan lugar al nivel superior o atómico, al que se le incorporan otros elementos más complejos hasta llegar a conformar las moléculas con características físicas y químicas diferentes, que forman parte de otro nivel superior, llamado molecular. La interacción a este nivel de agregados moleculares y su compleja organización estructural da lugar a una forma superior de organización, surgiendo la materia viva.
nos estamos refiriendo al nivel celular en el que aparece el movimiento biológico que evoluciona dando lugar a niveles superiores como el de tejido, órgano, organismo, población, comunidad y biosfera. Estos contenidos pueden profundizarlos por su bibliografía siguiendo las orientaciones de su CD. Seguidamente nos referiremos al protoplasma como la forma de organizarse la materia en el nivel celular. El término protoplasma fue utilizado por primera vez por Purkinje en 1839 para nombrar el contenido de las células, ya fueran animales o vegetales. De ahí que por protoplasma se entiende a la materia que constituye a los seres vivos. La composición química del protoplasma es muy diversa. Se destaca la presencia de compuestos inorgánicos, representados por el agua, que constituye el componente más abundante en un 70 a 85%. Los minerales como sulfatos, magnesio, fosfatos y calcio, entre otros, que representan el 1%. Entre los compuestos orgánicos se destacan las proteínas en un 10 a 15%, los lípidos del 2 al 3% y los glúcidos en 1%. Estos contenidos puedes profundizarlos por la bibliografía orientada al respecto. Como materia que constituye a las células, al protoplasma le son inherentes propiedades fisiológicas como expresión de vida, las cuales adquieren un mayor o menor desarrollo dependiendo de la diferenciación y especialización de las células. En la imagen resumimos las mismas. Estas son irritabilidad, conductibilidad, excitabilidad, contractilidad, respiración, absorción, secreción, excreción, reproducción y crecimiento. Debes estudiarlas por tu bibliografía siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. El desarrollo de las propiedades fisiológicas del protoplasma de las células en su proceso de diferenciación y especialización conllevó al surgimiento de niveles superiores, haciendo cada vez más complejo el desarrollo biológico de los organismos, que alcanza su máxima expresión en el hombre. El desarrollo biológico humano constituye un proceso de cambios cualitativos continuos que comienzan en el momento de la fecundación y no cesan hasta la muerte. El nacimiento constituye un fenómeno decisivo. Con él se produce un cambio de ambiente del organismo y permite dividir el desarrollo en un período prenatal y uno postnatal. En cada uno de estos períodos se distinguen diferentes etapas que tienen características muy singulares. El período postnatal en condiciones normales es el más extenso. En él se pueden apreciar etapas muy bien definidas. La infancia y la etapa de la adolescencia se caracterizan por un crecimiento rápido con la maduración de todos los órganos y sistemas. La adultez es la etapa más extensa y en ella se han alcanzado ya el máximo de capacidad física, biológica e intelectual. El individuo está completamente preparado para enfrentar los retos de la vida. En el envejecimiento existe una disminución de las funciones. Sin embargo, la presencia de estos cambios implica también desarrollo. El conocimiento de estas etapas permite evaluar cómo se comporta el desarrollo a lo largo de la vida y favorece la realización de acciones en la comunidad como un enfoque de prevención de enfermedades y promoción de salud. El período prenatal presenta 3 etapas muy bien definidas. Una etapa preembrionaria que se inicia con la fecundación y se extiende durante la primera semana. Una etapa embrionaria que se extiende desde la segunda hasta la 8ª semana y se caracteriza por una rápida diferenciación de los tejidos para dar lugar a los esbozos de los órganos. Por tal motivo, es un período de gran vulnerabilidad a la acción de agentes externos nocivos al desarrollo que pueden producir malformaciones congénitas. Y la etapa fetal, que se extiende desde la 9ª semana hasta el nacimiento. En la misma continúa el desarrollo de los tejidos y órganos,
dado por un crecimiento rápido y maduración de los mismos, lo que posibilita que la mayoría de ellos comiencen a funcionar durante la vida prenatal. En general, podemos resumir que el desarrollo ocurre durante toda la vida. Está regulado genéticamente, pero puede ser modificado por factores ambientales que lo favorecen o entorpecen. Tiene características particulares en sus diferentes periodos o etapas y una velocidad variable de cambios y crecimiento, haciendo que unas sean más susceptibles que otras a la aparición de determinados problemas de salud, como pueden ser las malformaciones congénitas en el periodo embrionario, la hipertensión arterial en el adulto o la pérdida de capacidades mentales en el adulto mayor. Por todo lo anterior, el desarrollo constituye un componente esencial en el proceso de salud. Como ya sabemos, un nivel superior de organización de la materia es el nivel de organismo, que en el humano está constituido por un conjunto de estructuras y órganos que constituyen sistemas que forman el cuerpo. Para facilitar el estudio del cuerpo humano y poder precisar su descripción, debes conocer que éste se divide en diferentes partes. Las partes del cuerpo humano son cabeza, cuello, tronco y miembros superiores e inferiores. Cada una de estas partes se subdividen en regiones. Así tenemos en la cabeza el cráneo y la cara, y en el cuello las regiones anterior, esternocleidomastoidea, laterales y posterior. Esta última no se observa en la imagen que se muestra. En el tronco se distinguen las regiones dorsal, pectoral, abdominal y perineal. Esta última no se observa en la imagen que se muestra. Cada miembro superior cuenta con 4 regiones que se nombran deltoidea o del hombro, brazo, antebrazo y mano, destacándose en esta última las regiones dorsal y palmar. Los miembros inferiores también presentan 4 regiones, llamadas glútea o cadera, muslo, pierna y pie. En el pie se distinguen el dorso y la planta. Además de estas partes, existen cavidades donde se alojan órganos de importancia. En la cabeza se encuentra la cavidad craneal, que contiene al encéfalo, y en el tronco las cavidades torácica, abdominal y pelviana. En la cavidad torácica se encuentran algunas vísceras como el corazón y los pulmones. En la cavidad abdominal se distinguen órganos del aparato digestivo como el estómago e intestinos y glándulas como el hígado y el páncreas. También se localizan los riñones, los uréteres y el vaso. En la cavidad pelviana se encuentra el recto, que pertenece al aparato digestivo, así como la vejiga urinaria y órganos del sistema urogenital. Las proporciones de las diferentes partes y cavidades del cuerpo varían de un individuo a otro, dando lugar a los tipos constitucionales, aspecto que por su importancia estudiaremos a continuación. Al hacer un estudio detallado de los individuos, se descubren diferencias entre ellos, tanto morfológicas como funcionales. Estas diferencias aportan la base para el estudio de los tipos constitucionales, que se definen como el conjunto de características morfofuncionales determinadas por factores genéticos y ambientales. Se han descrito diferentes clasificaciones de los tipos constitucionales. Una de las más utilizadas es la propuesta por Pende, que describe 3 tipos: longilíneos, normolíneos y brevilíneos. Los longilíneos tienen crecimiento preferentemente en longitud, son delgados y con poco desarrollo muscular. Los brevilíneos de crecimiento preponderante en anchura y son de cuello y extremidades cortas. Y por último, los normolíneos, que tienen características intermedias y son los denominados atléticos, ya que presentan un gran desarrollo del esqueleto y del tejido muscular. Deben profundizar en el estudio de estas características de los tipos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura.
Para describir las características del cuerpo humano es necesario tener presente el concepto de posición anatómica. La misma considera al cuerpo humano en posición vertical de frente al observador, con la mirada fija en el horizonte, los miembros inferiores juntos y los superiores colgando a ambos lados del cuerpo, con las palmas orientadas hacia adelante. Este es un aspecto de gran importancia durante la práctica médica. En esta imagen se ilustra la posición anatómica. Durante tus actividades de consolidación y ejercitación, practica la misma con tus compañeros. Además de la posición anatómica, es necesario el dominio de los ejes y planos, ya que ellos determinan los términos a emplear para facilitar la comunicación y comprensión de la literatura médica universal. Los ejes son líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo y se emplean para comprender la mecánica articular, al suponer que el cuerpo gira alrededor de un eje. Estos son tres: el eje sagital, paralelo al suelo y a la sutura sagital del cráneo, orientado en sentido antero-posterior; el eje coronal o frontal, paralelo al suelo y a la sutura coronal del cráneo; y el eje vertical, perpendicular al suelo y paralelo a la longitud del cuerpo. Además, existen ejes oblicuos que presentan direcciones variables e intermedias a la de los ejes fundamentales. Los planos son superficies que cortan imaginariamente al cuerpo en un sentido determinado. Estos son tres y se caracterizan, al igual que los ejes, por ser perpendiculares entre sí y adoptan nombres relacionados con alguna estructura, teniendo la particularidad de que cada uno de ellos divide al cuerpo en dos partes. El plano sagital es vertical y paralelo a la sutura sagital del cráneo, dividiendo al cuerpo en dos partes, derecha e izquierda. Cuando éste coincide con la línea media del cuerpo, lo divide en dos mitades y se denomina plano medio. El plano coronal o frontal es vertical